Good evening, everyone. Buenas noches. Yo soy David Elwood, soy el decano de la Facultad Kennedy de Harvard y les doy la bienvenida al JFK Junior Forum para esta actividad muy especial. El ponente esta noche, por supuesto, es el presidente Rafael Correa de la República del Ecuador, así que bienvenido. Nos alegra mucho que esté aquí. También quisiera mencionar a un par de invitados especiales, Natalie Selly, la embajadora de Ecuador, que está con nosotros, y varios miembros de los ministerios y del gabinete del Ecuador, y hay otras personas de renombre en el público. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y todas. Quiero decir algunas cosas antes de iniciar la introducción, las reglas del juego básicas. De este foro. Este es el lugar principal en la Universidad de Harvard donde los jefes de Estado y otros tienen la oportunidad de hablar. Y hay algunas reglas muy sencillas. Cualquier persona que hable aquí en esta plataforma de insulto y política tiene que recibir preguntas del público sin ningún proceso de selección. A cambio, cuando están hablando, se les permite hablar. No se le interrumpe, no hay gritería de ningún tipo, es el trato. Entonces, si no puede seguir esa regla, vamos a tener que solicitar que salga. De hecho, yo creo que estos intercambios son espectaculares y este es un entorno muy especial para ellos. Ahora, voy a empezar a introducir al ponente. El video tan bonito me hace pensar si no deberíamos de salir ya en este momento y buscar un vuelo, ya que es una nación bella, con un pueblo bello, una cultura rica, una geografía tan diversa de la sierra hasta los Galápagos. Y el ponente es activista, es académico y un líder político. Ha sido presente desde hace más de 7 años. Se ha enfocado en la pobreza, la desigualdad, los pobres en general, fortalecer la economía, abrir una política exterior independiente para Ecuador, y su presencia personal y apasionado ha hecho que haya gozado de mucho apoyo popular en Ecuador y ha sido una figura de inspiración para muchos en América Latina y más allá. A veces ha sido un líder controvertido. Algunos no han estado contentos con la forma de manejar la prensa, los desacuerdos con Estados Unidos, su disposición de retar a las ONGs, etc. Y fue criado en una familia de clase trabajadora en Guayaquil, la ciudad más populosa. Estudió en las escuelas católicas, estudió ahí, terminó con un grado en economía en Bélgica y luego un doctorado, maestría y luego doctorado en economía en la Universidad de Illinois. Como economista, yo admiro su trayectoria. Ha tenido varios cargos, entre otros, director del Ministerio de Educación y Cultura, ministro de Economía y Finanzas, ha sido consultor en varios proyectos nacionales e internacionales, ha escrito 3 libros, 20 artículos científicos, ponencias en todo el mundo. Apenas 5 años después de conseguir su doctorado, fue elegido a la presidencia. Y, señor presidente, debo decir, como economista, mi impresión es que los estadounidenses jamás estarían dispuestos a votar por un economista para presidente. Pensaría que en el mejor de los casos somos muy aburridos y en el peor de los casos muy preocupantes. Entonces nos tiene que revelar su secreto de cómo ha traducido la economía en capacidad política. La mezcla de economía tradicional y ortodoxa es muy inusual. El gobierno incumplió en 3.000 millones en deuda soberana. El presidente Correa dijo que era legítimo y moral. Ha sido crítico de la capacidad internacional y económica de Estados Unidos. Sin embargo, el dólar sigue siendo la moneda y Estados Unidos es el socio comercial número 1. La economía ha sido apoyada por gasto del gobierno, ingresos de turismo y de petróleo. La economía ha tenido un crecimiento robusto, entre 3 y 8%, por cierto, entre los mejores de América Latina y en el mundo. El crecimiento económico y el programa del buen vivir para los pobres ha reducido la pobreza del 38% en el 2006 a menos del 29% hoy en día, según el Banco Mundial, y el aumento en el gasto público se ha destinado a vialidad, las escuelas, los puentes y los hospitales, y el gobierno sigue enfocando su gran pasión
en todo esto. Como he mencionado, algunas de las políticas han sido controvertidas, ha criticado a los medios, ha dicho que son mediocres, incompetentes, imprecisos y parte de una estructura de corrupción y cómplice en los desastres nacionales. Se ha puesto al aborto en la mayoría de las circunstancias y se le ha criticado por sus perspectivas sobre derechos para personas homosexuales, y el año pasado anunció que van a empezar a extraer petróleo del Parque Nacional Yasuni, criticado por los ambientalistas. Sin embargo, los que lo apoyan señalan que es un presidente que ha gozado de apoyo popular durante toda su presidencia. Después ha habido fuertes avances económicos, un liderazgo fuerte después de presidencias débiles. Por favor, demos la bienvenida al presidente Rafael Correa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Primero, quisiera agradecer profundamente a la Universidad de Harvard, sus autoridades, profesores y estudiantes por esta invitación. En Ecuador nos están siguiendo centenas de jóvenes en algunas universidades ecuatorianas a través de internet y de video, así que un saludo a los jóvenes estudiantes ecuatorianos. Como sabrán, antes de entrar a la política, yo era profesor universitario. Es más, tuve la oportunidad de sacar una maestría en economía y el respectivo doctorado en la Universidad de Illinois, en Champaign, Urbana-Champaign, durante 4 de los años más felices de mi vida. Por eso, regresar a la academia me renueva el alma. Más aún cuando las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales. Mientras que en la primera es un pecado no decir la verdad, en la segunda es prácticamente pecado decirla. Mientras que en la vida académica uno encuentra la simplicidad y se venera la verdad y lo mejor de la naturaleza humana. Normalmente no se le ocurriría a nadie en la academia decir una mentira a propósito. En la política, si bien hay muchas personas buenas que buscan servir, desgraciadamente, con demasiada frecuencia también encuentra lo peor de la naturaleza humana. Entonces, gracias por permitirme esta oportunidad para volver a la academia. Permítanme hablarles de un país fascinante, el país mega diverso más compacto del mundo. Si juntamos biodiversidad terrestre y marina, Ecuador tiene el mayor número de especies del planeta en un territorio de apenas algo más de 283,000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño del estado de Nevada, donde se encuentran todos los climas y microclimas imaginables. Acaban de ver el video que muestra esto. En Ecuador tenemos los 4 mundos. En un mismo día, el turista que nos visita puede desayunar en las playas del Pacífico con frutos del mar recién pescados. Luego, almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio monte andino de nieves eternas, en plena línea equinoccial. Y finalmente cenar en las entrañas de la selva amazónica. Al día siguiente, en un par de horas de vuelo, nuestro asombrado turista está ya en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del planeta. Ecuador ama la vida. Nuestra Constitución es la primera en el mundo en otorgar derechos a la naturaleza. El 20% de nuestro territorio está protegido en 49 reservas y parques naturales, entre ellos el Parque Yasuní, joya selvática y reserva mundial de la biosfera, donde en un kilómetro cuadrado hay más variedad de árboles que en toda la América del Norte. Sin duda alguna, en vista de su diversidad y su ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. En 7 días en Ecuador puede tener una muestra de todo lo que América Latina ofrece: sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas y, lo más importante, su gente.
Los argentinos, muy orgullosos, dicen el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil y eterno rival de Argentina en fútbol, dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Nosotros, los ecuatorianos, no tenemos ningún problema con aquellos. De seguro, el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano. Bienvenidos siempre a Ecuador. Mis estimados amigos, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el 2012, en el periodo 2007 al 2012, coincidente con nuestro periodo de gobierno, Ecuador es uno de los 3 países del mundo que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano, pasando del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. La pobreza en América Latina no es fruto de la escasez de recursos, sino de la inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo. Al cambiar esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos el coeficiente Gini, una reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, que es una de las pocas regiones del mundo que está disminuyendo la desigualdad. También somos de los 3 países latinoamericanos que más han reducido la pobreza. En el periodo del 2006 al 2013, la pobreza ha caído de 37,6% a 25,6%. Y por primera vez en la historia, la extrema pobreza se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16,9% a 8,6%. Vencer la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, no solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino también porque por primera vez en la historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, como dijo el decano, con un crecimiento promedio de 4,2% para el periodo 2007 al 2013. A diferencia de la economía ortodoxa, que habla de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, nosotros hemos incrementado los salarios y en la actualidad tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Además, hemos terminado con mecanismos de explotación o como la tercerización laboral que permitía a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal. Por ejemplo, en un juicio laboral en el 2007, la más grande empresa cementera del país declaró que no tenía ni un solo empleado. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar la competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral, eufemísticamente llamados flexibilización laboral, en países que mantienen altas tasas de desempleo y que ni siquiera cuentan con un seguro de desempleo. Esto profundizó la terrible distribución
primaria del ingreso entre trabajo y capital, una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina. Por ejemplo, en un país equitativo como Suecia, para cada dólar que se genera se paga 35 centavos al capital y 55 centavos a la mano de obra. Sin embargo, en Ecuador, el mismo dólar se atribuye en forma inversa, 35 centavos a la mano de obra y 65 centavos van al capital. Siempre ha sido difícil cambiar esto por la disyuntiva de tener que optar entre la explotación laboral y el desempleo. En Ecuador resolvimos esta disyuntiva que creaba a medidas sin precedentes. El salario mínimo tradicional siempre ha existido en nuestras leyes, pero nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno o decente, que se define como aquel que permite a una familia cubrir los gastos con su ingreso familiar. Con la nueva legislación, los empleadores pueden pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, es decir, el desempleo. Pero ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno a cada empleado. Pese a que algunos pronosticaron implicaciones o impactos terribles para el sector privado, los efectos de esta medida han sido asombrosos y han superado nuestras expectativas. Desde su implementación en el 2011, empezaron a subir los salarios promedios y ya este año, sin ningún impacto negativo, el salario mínimo ya igualó el salario digno. Para nosotros, el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital, pero a diferencia del socialismo clásico que proponía abolir la propiedad privada, nosotros utilizamos instrumentos modernos y algunos inéditos para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI es lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, con las sociedades dominando los mercados y no las sociedades dominadas por los mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos en sociedades con mercado, pero no en sociedades subyugadas por el mercado, donde la vida, las personas y la sociedad misma se tratan como una mercancía más, todo en función de esa entelequia llamada mercado. Y tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo, como la de ser el país, asegurar un acceso igual a la educación superior. Por ejemplo, Ecuador tiene al mayor número de pobres estudiando en las universidades de América Latina. Esto como resultado de la nueva Constitución, que establece que la educación superior pública es gratuita. Además, estamos a la vanguardia a nivel regional y mundial en integrar a personas con discapacidades en la sociedad. Hemos logrado casi pleno empleo entre las personas con discapacidades que son capaces de trabajar. Al comienzo o al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y muchísima rigurosidad técnica, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado, es decir, a cerca de un tercio de su valor nominal. Como resultado de esta recompra exitosa, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 2,6%, 3,6% en el 2013. También renunciamos los contratos petroleros llamados contratos de participación que fueron celebrados en los años 90 cuando el precio del barril de petróleo bordeaba los $16.
donde el Estado recibía apenas 4 o 5 dólares por barril. Cuando los precios se dispararon, las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias. Ahora tenemos contratos de servicios, donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad y el resto, no importa el precio, va para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Gracias a mejoras en la eficiencia recaudatoria y la lucha contra la evasión, se ha triplicado la recaudación de impuestos a pesar de algunas reducciones y a pesar de haber eliminado algunos impuestos. La presión fiscal ha pasado del 15% del PIB en el 2006 a 20,1% en el 2013, alcanzando el promedio latinoamericano, pero aún muy debajo del 31,1% de promedio de los países de la OCDE. Esto nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de América Latina, un 15% del PIB para el año 2013, mientras que el saldo de la deuda pública frente al PIB es de apenas el 24%, una proporción muy inferior al de las economías desarrolladas. La inversión pública ha generado grandes transformaciones en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, justicia, seguridad ciudadana y en competitividad sistémica en general. Al mismo tiempo, la renegociación de la deuda externa, los contratos petroleros revisados y el incremento en recaudación de impuestos nos han permitido librar importantes recursos para pagar la deuda más importante, la deuda social. Mientras que en 2006 se destinaba el 4,8% del PIB para el sector social, en el 2013 esta cifra ha aumentado al 11,4% del PIB. En valores absolutos, 4,3 veces más se invierte en la educación que en el 2006 y 4,5 veces más en salud. Esto es importante. La distribución de los recursos refleja las relaciones de poder al interior de una sociedad y los datos nos demuestran claramente, incuestionablemente, que si históricamente los que mandaban en Ecuador eran los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, hoy es el pueblo ecuatoriano que manda. Y hablemos de derechos humanos. Ecuador es uno de los solamente 7 países de los 34 del continente que ha suscrito absolutamente cada instrumento interamericano de derechos humanos. Como en cualquier verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos y no personas. Pero precisamente porque ya todos somos iguales ante la ley, enfrentamos los ataques de los poderes históricos que siempre estuvieron por encima de la ley. La consecuencia lógica de estos logros es la estabilidad política del país. Después de la grave crisis económica de 1999, cuando las políticas y los manejos sesgados llevaron a la quiebra generalizada de la banca, la economía decreció en 7,6%, el desempleo se disparó a casi 15%, se eliminó la moneda nacional y se adoptó el dólar como moneda de curso legal. Como resultado de esta crisis, millones de ecuatorianos emigraron, destrozando las familias y la sociedad. La instabilidad era tal que hasta el 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo que podía andar mal en un país. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables de América Latina.
Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana, que es el nombre de nuestro proyecto político, ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva, entre ellos 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, algo impensable en la historia reciente de Ecuador. Tenemos las más altas tasas de aprobación popular en el país, como se mencionó, de acuerdo con la encuestadora mexicana Mitofsky, que realiza anualmente una evaluación de la aprobación de 20 mandatarios en América. El gobierno ecuatoriano es el único que en todos los años es calificado de sobresaliente, con un apoyo popular de alrededor del 80%, pese a tener 7 años ya en la administración. Latinbarómetro, un estudio de opinión pública realizado anualmente por una fundación chilena en 18 países de América Latina, nos ubica en primer puesto para las categorías de satisfacción con la vida, expectativa económica de largo plazo y apoyo a la democracia, así como en relación a la justicia en la distribución de riqueza y confianza en el Estado. El informe califica a Ecuador como una historia de éxito. Como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia en Ecuador, no solo en el sentido formal, sino además la democracia real en términos del acceso de la gente a los derechos, a igualdad de oportunidades y a condiciones dignas de vida. Ese es el llamado milagro ecuatoriano, aunque no hay milagros en el desarrollo. Los cambios impresionantes que se han dado en Ecuador han resultado de un cambio fundamental de las relaciones del poder. Hoy en día, en Ecuador, a pesar de todos los retos que enfrentamos, es el pueblo ecuatoriano que gobierna. Nuestro mayor logro es haber superado o haber vencido la desesperanza en que nos dejó la crisis de 1999, el fruto del fundamentalismo neoliberal. Queridos jóvenes, dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, ya que cuando partió no sabía dónde iba. Cuando llegó, no sabía dónde estaba. Y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él mismo hubiera sido economista o si un economista hubiese venido con él, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte, mientras que en ambas regiones abundaban los recursos naturales. En la primera ya existían sociedades bastante consolidadas, como los incas, mayas y aztecas, y con importantes o más tecnologías más avanzadas. Es esta una de los grandes enigmas del desarrollo. Las respuestas o los motivos son múltiples y complejas, pero sin duda alguna, una de esas motivos es la clase de élites que dominaron y siguen dominando América Latina. Un interesante análisis del efecto del dominio de ciertas élites y las instituciones que crean en función de su propio beneficio lo realizaron Darren Acemoglu, profesor del MIT, y Robinson, profesor de Harvard, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, en el que, con un acertado, aunque tardío, enfoque institucionalista y de economía política, muestran que las instituciones políticas y programas de un país dependen de quién tiene el poder. Esto ya lo había señalado a modo de denuncia siglos antes por el pensador francés Frédéric Bastiat. Cuando el saqueo llega a ser forma de vida para un grupo de hombres que viven juntos en una sociedad, ellos crean para ellos mismos en el transcurso del tiempo un sistema jurídico que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Fin de cita.
Estimados amigos y estudiantes, el desarrollo es básicamente un problema político de quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad nos han vuelto subservientes a los poderes dominantes. Parafraseando al gran economista John Kenneth Galbraith, un economista que no reconoce las cuestiones del poder, tal economista es inútil. Sobre la base de un inteligente y profundo análisis de la crisis ecuatoriana del año 99 y más allá de ingenuas interpretaciones tecnocráticas, se concluye que es el poder político de los banqueros en contubernio con la burocracia nacional e internacional vinculada al sector financiero el que destruye la moneda nacional y pasa el peso de la crisis al Estado y a toda la sociedad. Para ello, no dudaron en disminuir los controles al sistema financiero, diseñar una nueva constitución y nuevas leyes para servir sus necesidades y luego rompieron esa constitución y esas leyes cuando ya no fueron funcionales a sus intereses. La conclusión fundamental debió ser entonces la necesidad de liberar al Estado de los grupos de poder que lo controlaban. Sin embargo, la mezcla de ideologías, intereses creados y la incompetencia y creer en salvaciones milagrosas llevaron al país a renunciar a su moneda nacional y adoptar el dólar como moneda de curso legal. De tal forma que Ecuador quedó sin moneda nacional propia, pero el poder de la banca en el manejo económico y político del país continuó intacto. Otro ejemplo es la renegociación de la deuda externa en plena crisis, que nominalmente redujo la deuda en 40,9%, canjeándola por nuevos bonos. La verdad es que no hubo ninguna reducción de deuda, ya que se reconoció un valor mucho más alto que el valor de mercado vigente al momento de la renegociación. De hecho, la renegociación se hizo a un valor de mercado parecido a lo que tenía la mayoría de los acreedores antes de la crisis. El valor de mercado durante la crisis debió haber sido el punto de partida de la renegociación, como lo fue después en Argentina. Entonces, ¿por qué no se hizo lo obvio? Simplemente porque la renegociación no tenía como objetivo minimizar el pago de deuda de un país quebrado, sino que el objetivo fue garantizar los más altos rendimientos al capital especulativo financiero. De hecho, el ministro de Economía de aquel entonces presentó la oferta de renegociar, sosteniendo expresamente que esta tenía como objetivo, y cito, proveer a los participantes con un significativo incremento en el valor de mercado de los precios de sus bonos. Fin de cita. Es decir, en la peor crisis de la historia del país, nuestros negociadores estaban preocupados de que los acreedores recuperaran el valor de sus bonos en lugar de tratar de resolver el problema de la deuda externa en forma definitiva. Como si no fueran suficientes todas las ventajas que de un país arruinado obtuvieron los acreedores con la complicidad de las respectivas autoridades. A partir del año 2000, toda la política económica fue orientada a garantizar que los bonos de la deuda externa ecuatoriana se coticen al valor más alto posible en los mercados de capitales, generando de esta forma ganancias extraordinarias a los acreedores y elevando a su vez el costo de una potencial recompra del
deuda por parte del país. La pieza central de esta política fue la nefasta Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, impuesta por el FMI en el 2002, que creó un fondo con un nombre muy largo y complicado: Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, conocido por la sigla FEIREP. Este fondo se iba a financiar principalmente por la participación estatal en la producción privada de petróleo, que se iba a transportar por el nuevo oleoducto de crudos pesados, cuya inauguración se planificaba para el año siguiente. En una situación tal vez única en el mundo, el 70% de estos recursos por ley se destinaban a la recompra de deuda pública, la mayor preasignación presupuestaria de la historia ecuatoriana. Todo esto revalorizó artificialmente los bonos de la deuda ecuatoriana y así se transfirió ingentes recursos a los tenedores de bonos. Es decir, mientras que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, el compartir información de los actores de adentro es para ganar una ganancia financiera, es delito. Para el FEREP, la misma conducta se estableció como la ley en Ecuador. Se puede tratar de entender el FEIREP, este fondo, como aquello de practicar la virtud del ahorro. Sin embargo, para ello hay que tener la capacidad de ahorrar, pero en el caso de Ecuador, lo que se tenía era precisamente lo contrario. Es decir, había una necesidad de financiamiento. La situación era tan absurda que mientras que el país ponía centenas de millones de dólares del FEREP en el extranjero, rindiendo aproximadamente un 2% anual, al mismo tiempo tenía que endeudarse con costos superiores al 8% anual. Cabe indicar que, como ministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador en el 2005, me cupo el gran honor de liderar y lograr que el Congreso Nacional derogara aquella infamia llamada FEREP. El gasto público por estas leyes de responsabilidad fiscal no podía crecer más allá del 3,5% anual en términos reales, excepto el servicio de la deuda. Es decir, si venía Bill Gates y nos hubiera dicho, les regalo $10,000 millones para que inviertan en salud, educación, etc., no lo hubiéramos podido aceptar. Hubiéramos roto la ley. ¿Cuál era la economía política detrás de estas leyes? Que cualquier excedente sirviera para pagar deuda externa. Y el fundamentalismo ideológico que toda inversión la debería de realizar solamente el sector privado. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que han excluido a las grandes mayorías de los beneficios del progreso. Y con sus actitudes miopes impidieron un mayor progreso para ellas mismas. Hoy en día, a nivel mundial, estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que yo llamo el imperio del capital, especialmente el capital financiero. La falta de regulación y supervisión, así como la extrema avaricia en el sistema financiero internacional, principalmente en Estados Unidos, resultó en una de las mayores crisis económicas y políticas de los últimos años. A los bancos inversionistas se les permitió crecer sin control hasta que llegaron a ser demasiado grandes para quebrar. La retórica de la no intervención del Estado se acabó. La crisis resultó en una disminución en el valor de los activos de la clase media, principalmente de sus viviendas, pero en forma paradojal, las fortunas de los ricos y las ganancias de los bancos están en niveles récord, si bien los ingresos de las familias apenas han recuperado sus valores precarios. Esto también está en la raíz de la crisis europea, todo en el servicio del capital, sobre todo el capital financiero, con la complicidad de la supuesta ciencia económica y las burocracias financieras internacionales. La ideología
disfrazada como ciencia, la economía teoclásica. Ellos repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y en favor del capital. Estas políticas se llaman hooverianas, en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, que en los inicios de la Gran Depresión norteamericana en la década de los 30 profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se quedan con lo peor de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es de la relación de poderes. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado. Estimados estudiantes, profesores, amigos, el problema del desarrollo es que hay muchas condiciones necesarias, pero ninguna es en sí suficiente. Existen muchos otros factores que determinan el desarrollo de un país, tales como la ciencia y la tecnología, la cultura y los valores y las restricciones externas. El poder puede estar en las manos de las grandes mayorías y quizás se puede lograr una distribución más equitativa. Sin embargo, tener solamente miseria para distribuir. La ciencia y la tecnología como impulsores de la riqueza son fundamentales para el desarrollo. Además, considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero también, y esto es muy importante, su mejor aplicación para el bien común. Ese probablemente es el secreto del éxito de Estados Unidos, donde el poder económico está muy concentrado. El 1% de la población controla el 35,6% de la riqueza y los 10% más ricos controlan el 75% de la riqueza. Cuando el poder económico es tan concentrado, normalmente destruye una sociedad. Sin embargo, este sistema ha permitido grandes avances tecnológicos y con ellos incrementos de la productividad e ingresos se ha mejorado la vida de todos. El otro factor fundamental para el desarrollo es la cultura, entendida como el conjunto de ideas, creencias, visiones y valores acerca del mundo y de la sociedad transmitidos socialmente. La perspectiva cultural se ha utilizado para explicar el desarrollo, por ejemplo, por Max Weber en 1905, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Está claro que una cultura de la innovación, de asumir riesgos y de libertad, pero con responsabilidad y excelencia, superando el paternalismo, impulsa el desarrollo y el mayor desarrollo de la tecnología y la innovación. Pero existen restricciones externas también. Por ejemplo, la Escuela Estructuralista Latinoamericana, específicamente Raúl Prebisch, introdujo el concepto de el comercio injusto expresado por los términos de intercambio que llevó a la elaboración de la estrategia de importación de sustitución. Hoy en día, esta restricción externa incluye con una división de trabajo injusto. Antes, los países en desarrollo producían materia prima y los países hegemónicos productos industrializados de alto valor agregado. Hoy en día, esto se expresa en la generación de conocimiento de parte de los países ricos, es decir, un conocimiento que luego se privatiza. Y nuestros países proporcionan bienes ambientales que se siguen tratando como bienes públicos globales gratis. Al compensar los bienes ambientales y servicios, habría una redistribución de ingresos sin precedentes a nivel mundial. Otra vez es un problema de relaciones de poder, pero esta vez a nivel mundial. Imagínense ustedes por un instante si la situación fuera la inversa y que los generadores de bienes públicos y ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos habrían invadido los países ricos para obligarnos a pagar una justa compensación.
estimados estudiantes, el orden mundial no es solo injusto, sino que es inmoral. Sirve a los más poderosos y los dobles estándares abundan. En nuestro ejemplo, los bienes públicos globales producidos por países pobres deben ser gratuitos, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados, imponiendo barreras institucionales como las patentes. Estimado público, para entender lo que está sucediendo políticamente en América Latina, solo hace falta ver la historia de los Estados Unidos. A pesar de ser la democracia de más larga data del mundo, Estados Unidos tomó siglos para cumplir con los principios de igualdad y libertad incorporados en sus documentos fundantes o fundacionales. La creencia de que Estados Unidos era de hecho una democracia existía aun cuando solamente los hombres blancos ricos podían votar y los afroamericanos eran esclavizados durante un siglo y sometidos a un racismo brutal y a la segregación durante otro siglo después de su emancipación. Nosotros nos encontramos ante una paradoja parecida en América Latina hoy en día. Cuando las élites de América Latina, incluyendo los medios, hablan de la libertad y de la igualdad, hablan solo para sí mismos. Así como los paladines de Estados Unidos que predicaron la igualdad, sino eran esclavistas, no son capaces de entender que estos derechos fundamentales han de aplicarse a todos. La pobreza en América Latina no es el resultado de la falta de recursos, sino principalmente de la desigualdad como resultado de una estructura de poder perversa donde históricamente los pocos dominan a los muchos. Pero al poner fin a los privilegios y las ventajas que históricamente han gozado ciertos grupos, nosotros enfrentamos una oposición feroz de parte de estos mismos grupos. Muchos políticos en los Estados Unidos y quizás muchos ciudadanos estadounidenses, a ellos no les gusta cuando los gobiernos de izquierda que están en el poder en la mayoría de los países de América del Sur logran tal éxito, por ejemplo, en Ecuador. Estados Unidos es el país más poderoso del planeta y uno de los países más exitosos en la historia de la humanidad. Pero es un gran error pensar que todos los valores estadounidenses son valores universales y deberían de prevalecer en todas partes. Pero para los que desean monopolizar la definición de conceptos sublimes, por ejemplo, la libertad, deberían de entender que no puede haber libertad sin justicia. Yo creo en la libertad individual, pero sin justicia es lo más parecido a la esclavitud, y esa justicia solo se puede lograr a través de la acción colectiva. Y esto es nuevamente la tan satanizada política, entendida esta vez como la forma en que una sociedad toma conscientemente sus decisiones. En América Latina, donde no solo la desigualdad económica, sino la desigualdad política y jurídica es una plaga para nuestro continente, buscar la justicia es la única forma de lograr la verdadera libertad. Hoy en día, los en América Latina que intentamos transformar la democracia en el papel a una verdadera democracia, sufren ataques subversivos por los cuyo estatus y poder se está enfrentando. Estas personas alegan que se le deniega su libertad de expresión cuando, de hecho, ellos buscan la impunidad para que sus medios manipulen la verdad. Ellos hacen acusaciones de que se les ha violado sus derechos humanos porque, por una vez, ya se ha aplicado la ley a todos por igual. Y lanzan gritos de dictadura y autoritarismo porque no pueden llevar o hacer que el gobierno se someta a sus caprichos y a sus intereses. Muchos estadounidenses consideran que Abraham Lincoln fue el mejor presidente de la historia. Sin embargo, tirano, déspota, fanático, loco, son apenas algunos de los insultos que tuvo que sufrir en su lucha por abolir la esclavitud.
la esclavitud. Hay mucho que aprender del ejemplo de Lincoln, principalmente que la igualdad y la libertad tienen que prevalecer por encima de la popularidad y lo expedito. Todos los hombres son creados como iguales y el Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la alegría. Son las palabras que se escribieron cuando Estados Unidos fue una democracia en aspiración. En Ecuador y en toda América Latina también entendemos que son verdades evidentes y estamos haciendo de ellas una realidad no solo para algunos o en algún momento futuro, sino ya y para todos. Muchas gracias.